Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre la explicación de la parte más formal, como es la función pública o los aspectos jurídicos relevantes de la orientación educativa. Bueno, aquí vemos un índice de los contenidos que vamos a tratar de manera muy resumida, ¿vale? Así hablaremos un poco sobre la relevancia que tiene para nuestro trabajo y la relevancia que tiene en este módulo quinto del curso en concreto. Nombraremos resumidamente las 4 normativas principales a tener en cuenta respecto a nuestro trabajo. Y también comentaremos los principios generales que quedan recogidos en las leyes principales y en la relación directa con las funciones y la deontología que se le presupone al trabajo del orientador, a nuestro trabajo. Por otro lado, nombraremos también brevemente algunos conceptos administrativos básicos relativos a las competencias y a la delegación de estas en la figura del orientador y explicaremos los principales ámbitos de actuación con referencia a la tramitación de los procedimientos que hacemos como orientadores educativos, las consideraciones a tener en cuenta en la presidencia de los órganos colegiados en los que trabajamos y la adopción de decisiones que tomamos que tienen efectos administrativos. También daremos 2 pinceladas sin entrar mucho en profundidad en el procedimiento sobre la evaluación psicopedagógica y el dictamen, más bien referida a la parte formal del procedimiento que no al contenido en sí. Y por último haremos una breve conclusión y alguna propuesta de mejora. Respecto a la importancia y la relevancia del conocimiento de las leyes que rigen el desempeño de la función pública, podemos decir, y todos sabemos, que la función del orientador dentro del sistema educativo pues desempeña un papel clave, un papel determinante y en ocasiones de singular importancia que nos obliga como profesional a actuar con el mayor rigor y la mayor equidad posible. De la misma manera, creo que es importante saber identificar y aplicar estas normas para evitar actuaciones que impliquen desempeñar nuestras funciones pues como con frases, lo que se suele decir es que siempre se ha hecho así o así es como me han dicho que lo haga. ¿Vale? En este sentido, sabemos que el contenido en este tema y en concreto en este módulo es árido y dificultoso, pero que no por ello en muchas ocasiones nos lleva a crear un desconocimiento y una inseguridad a todos los que trabajamos en esto. Al fin y al cabo, lo que se intenta con esta breve explicación es conectar la teoría normativa para darle sentido a la práctica que realizamos en el día a día. Pasamos ahora a nombrar los principales referentes normativos en el desempeño de la función pública del orientador. Así, sin entrar en profundidad, destacamos 3 leyes a las que no estamos acostumbrados a ver, como son la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 9/2007 que regula la administración de la Junta de Andalucía, que aunque sea anterior a la Ley 49 y a la Ley 40, son complementarias y tienen la misma validez jurídica. Además, tendremos que tener en cuenta también el decreto 203 y el decreto 327 que se regulan los EOE y los departamentos de orientación y la famosa instrucción 8 de marzo de 2017 y no las comentamos aquí, pero también sabemos que existen otras muchas normas que regulan el funcionamiento de la orientación educativa respecto a las áreas de compensatoria, por ejemplo, o en temas de convivencia escolar. En términos generalistas, y por apuntar 4 ideas concretas, la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común regula en términos muy generales las relaciones externas que se establecen fuera de la administración. También regula los requisitos que deben cumplir cualquier acto administrativo para que sea válido y se convierta en un procedimiento eficaz. Y también regula el procedimiento administrativo común respecto a las fechas, plazos y formas, y también los principios de ajuste y de la iniciativa y de la potestad sancionadora. Por otro lado, la Ley 40/2015 del 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público regula las relaciones internas de la propia administración y las relaciones internas entre administraciones, ¿vale? Y también nos habla sobre las bases del régimen jurídico, los principios de la potestad sancionadora y del ámbito estatal de la administración, aunque estos puntos ya no tienen tanta relación con los aspectos de funcionamiento de la orientación educativa. Pasamos ahora a comentar los principios generales que se presuponen para cualquier funcionario público de la administración y que nosotros como orientadores también deberíamos de implementarlos en nuestra práctica diaria. Así, los principales los encontramos en la Ley 40/2015, que hemos dicho que regula el sector público a nivel interno, y en la Ley 9/2007, que regula la administración de la Junta de Andalucía.
En la Ley 40/2015 nos encontramos en el artículo 3 la concreción del principio de eficacia, que se refiere a la ejecución de nuestro trabajo como orientadores sin demora y sin dilación en el tiempo. El principio de jerarquía, que se refiere a las relaciones entre los superiores y los subordinados en cuanto a puntos de supervisión, la dirección, la inspección o la resolución de conflictos. Los principios de descentralización y desconcentración, que se refiere a cómo las administraciones delegan la titularidad o no de las competencias que tienen atribuidas en otros entes con personalidad jurídica propia, que por seguir una secuencia para que tengamos esto un poco más claro, pues la lógica sería que el ministerio delegaría en la consejería, después en las direcciones generales, en la delegación territorial, en la jefatura de servicios, en los centros educativos y por último, pues en los docentes. Y también encontramos el principio de coordinación, que nos viene a referir no solo a la necesidad de establecer una jerarquía, sino de establecer una comunicación interorgánica entre los diferentes entes y personalidades de la administración para conseguir el primer principio, que es el de eficacia. En el desarrollo de la Ley 40/2015 sobre los principios generales de la administración pública encontramos todo esto. No los nombramos, pero sí destacamos, por ejemplo, pues la claridad y proximidad de los ciudadanos, la objetividad y la transparencia, la agilidad que tenemos que tener en los procedimientos administrativos, la responsabilidad por el gasto público o la cooperación, la colaboración y coordinación con otras administraciones públicas. En el mismo sentido, la Ley 9/2007, que es la particularización de todo esto en Andalucía, también nos expone en su artículo 3 que el fin de la administración es cumplir al interés general de los órganos y de las entidades instrumentales, es decir, al interés general de la consejería, de la delegación y nuestros servicios y de los centros educativos. También expone una serie de principios muy parecidos a los de la Ley 40/2015 y todo esto, pues, que parece una cosa muy lejana a nuestro trabajo diario, sí es verdad que tiene una relación muy estrecha con procedimientos como la orientación académica profesional del alumnado concreto, la diligencia, claridad y proximidad ante la puesta en marcha de un protocolo de acoso, o establecer un criterio de objetividad, transparencia y agilidad a la hora de realizar una evaluación psicopedagógica. De la misma manera, en el artículo 5 se exponen los principios generales respecto a los derechos de la ciudadanía y la relación que se establece con nosotros, que en definitiva somos la administración. Así destacamos el trato de los asuntos que conciernen al ciudadano de una manera equitativa, imparcial y objetiva, como habíamos comentado antes. Se contempla también que la participación en las decisiones que le afecten, como por ejemplo en el acuerdo de un dictamen de escolarización o en el trámite de audiencia ante una sanción o la expulsión del alumnado o ante la repetición de un curso escolar. También se alude que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable, lo que implica que por nuestra parte debe de haber un cumplimiento de los plazos establecidos en las diferentes normativas. Que también se contempla la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, como puede ser la participación en un colegio, en un consejo escolar, y la posibilidad de acceder a la documentación e información de la administración en los términos que se establezcan. De esto hablaremos en el módulo siguiente sobre la protección de datos. Y por último, pues destacamos el acceso a los archivos y registros de la administración, que en este caso en los documentos oficiales que pueden obtenerse en el expediente del alumnado. Otro de los puntos importantes que podemos extraer de la diferente normativa es el referente a las funciones y deontología de la orientación educativa. Estas funciones, que quedan recogidas en una normativa que sí nos es más familiar, tiene un punto de unión en las leyes 9, 39 y 40 que hemos comentado antes. Esto no es ni más ni menos que dotar de coherencia y profesionalidad a nuestra práctica orientadora. Así, las funciones de la orientación educativa vienen recogidas en el decreto 213/1995 que regula los equipos, el decreto 327 que regula los institutos de educación secundaria y por ende el departamento de orientación, y en el 328/2010 que regula los colegios de educación infantil y primaria. En las instrucciones también vienen recogidas, en las instrucciones del 8 de marzo de 2017 y en la concreción de estas en el 2021, que regula el protocolo NEAE, y en los numerosos decretos, órdenes, instrucciones y resoluciones que regulan nuestras intervenciones de manera transversal en los numerosos ámbitos de la administración educativa. Resumido muy brevemente, encontramos las funciones del orientador educativo de manera general en el artículo 86 y en el artículo 86.5
de los decretos 327 y 328 respectivamente. También encontramos las funciones especializadas concretadas en ámbitos y áreas como pueden ser la acción tutorial, la orientación académica profesional, la compensación educativa, la intervención del alumnado con necesidad educativa especial. Y también encontramos funciones que llevan la mayor parte de nuestro tiempo, como es el desarrollo de la evaluación psicopedagógica del alumnado, el asesoramiento y la colaboración al profesorado y con el profesorado, y a los diferentes agentes de la comunidad educativa. Y por último, la impartición de docencia, ya sea por ejemplo una tutoría de PEMAR o la participación en la evaluación del alumnado, pues ya sea también en las sesiones de evaluación que se establecen pues en cualquier centro educativo. Otro punto interesante es el código deontológico que podemos encontrar en diferentes documentos divulgativos en la red con referencia a la orientación educativa. Se ponen de manera muy general una lista para hacer un símil con todos los principios generales que hemos presentado anteriormente, tanto en la Ley 39 y 40 y la particular de la Junta de Andalucía, que es la Ley 9/2007. Destacamos en este código deontológico la necesidad de tener una empatía y sentido del humor, una preferencia por tener optimismo, por el respeto y la sensibilidad con la diversidad, tener una inquietud de estar siempre en constante formación y estar orientados a la investigación en el trabajo. Y por último, una de las cualidades considero más importantes como es la cooperación y el trabajo en equipo, ya que muchas veces nuestra figura del orientador educativo puede sentirse bastante sola o desconectada dentro de un centro educativo. Hasta ahora hemos visto los puntos relativos al cómo debe comportarse, al cómo debe formarse o al cómo debe presentarse el orientador educativo perteneciente a la administración pública. De aquí en adelante nos centraremos en la expresión de nuestro trabajo de manera más formal, ese trabajo que ya venimos desempeñando, ya sea porque lo hemos estudiado, porque nos lo han enseñado otros compañeros, pero que en realidad responde a unas bases establecidas por el funcionamiento de la administración educativa. Así, de manera muy rápida y sin entrar en profundidad en la materia, solo para que tengamos un poco conocimiento de ellos, la Ley 9/2007 y la Ley 40/2015 nos habla de estos conceptos administrativos básicos. El concepto de competencia, que se refiere al propio acto de manera irrenunciable, como puede ser la firma de un dictamen o nuestra presencia en el paso de un protocolo de acoso. El concepto de desconcentración y delegación, que se refiere a la transferencia de las competencias a través de la administración educativa. Y es que no podemos delegar funciones que de verdad nos corresponden únicamente a nosotros como orientadores. El concepto de avocación, que se refiere a la capacidad de solicitar, por ejemplo, de los superiores jerárquicos informes para algún asunto concreto. Un ejemplo puede ser la petición del servicio de inspección, pues sobre un informe sobre la expulsión disciplinaria de un alumno con NEAE. La encomienda de gestión se refiere a la realización de actividades de carácter material o técnico. Un ejemplo claro de este tipo de conceptos es la agencia pública, la APAE. La delegación de la firma, que será solo posible cuando la competencia pueda ser delegada. En nuestro trabajo muy rara vez puede ocurrir esto, ya que casi todas las firmas que necesitamos pues, son firmas indelegables. Y la suplencia pues, se refiere a la capacidad de ser sustituido. Los casos más normales que podemos encontrar son por la sustitución del coordinador del EOE por algún miembro del mismo o la suplencia del jefe de departamento por algún otro profesor. Bueno, una vez visto estos términos de manera muy resumida, entramos de lleno en los ámbitos de actuación en donde la orientación educativa es más predominante. Así distinguimos tres momentos esenciales: los orientadores en la tramitación de procedimientos, los orientadores en la presidencia de los órganos colegiados y los orientadores en la adopción de decisiones con efectos administrativos. Respecto a la tramitación de procedimientos, lo encontramos en el capítulo 3 del título 4 de la Ley 9/2007 y en el título 4 de la Ley 39/2015. Así pues encontramos conceptos básicos como es el procedimiento administrativo, pues que sería, por ejemplo, la elaboración propia de un informe de evaluación psicopedagógica, el expediente administrativo, que sería, por ejemplo, el proceso de nueva escolarización del alumnado que presenta 3 años, que presenta NE. Y dicho esto, tenemos que saber identificar estos procesos en nuestra práctica educativa. Así encontramos el proceso en la detección del alumnado NEAE cuando colaboramos con los equipos docentes y con la familia, la identificación dentro del protocolo NEAE en el marco de la evaluación psicopedagógica, la propuesta
en la organización de la respuesta educativa con sus medidas generales y específicas, y en todos los procedimientos que la normativa refiere con el asesoramiento de la persona responsable de la orientación en el centro, o nuestra participación concreta en todos los protocolos relativos a la convivencia de los centros. Otro de los procedimientos de gran relevancia para nuestra práctica orientadora es el trámite de audiencia, que siempre debemos adoptar para ciertos procesos que llevamos a cabo. Aquí diferenciamos dos maneras a la hora de abordar el propio trámite de audiencia: recabando la conformidad o no a la finalización del procedimiento, o solo transmitir la información. El ejemplo más claro de este trámite de audiencia lo tenemos al finalizar un informe de evaluación psicopedagógica, donde hacemos un trámite de audiencia y donde recogemos que se han transmitido el contenido del informe. Y posteriormente otro trámite de audiencia en donde se pide la conformidad o no al contenido del mismo. De ahí que el informe de evaluación psicopedagógica, tal como dice la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común, pueda ser reclamado en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15. En la línea de lo que acabamos de comentar, es interesante a la vez que imprescindible conocer este tipo de términos y plazos, ya que se considera una obligatoriedad para todos los trabajadores de la administración educativa y no solo están establecidas en la Ley 39, en la Ley 40 o en la Ley 9, sino que están establecidas por las leyes y normas también de ámbito europeo. Como norma general y muy resumido, podemos diferenciar el cómputo por días y el cómputo en meses o en años, destacando aquí que lo más relevante es que los sábados, los domingos y los declarados festivos son días inhábiles para el cómputo de esos días, para el cómputo de ese procedimiento. Esta casuística en tiempo de tramitación del procedimiento no es tampoco una práctica muy habitual o diaria que tengamos que llevar nosotros los orientadores a cabo, pero sí lo vemos reflejado, como hemos dicho anteriormente, pues en la reclamación de un informe de evaluación psicopedagógica, en la notificación de una familia con la anterioridad a la expulsión del alumno del centro, o en las notificaciones del centro en el marco del protocolo asentismo, que tiene que emitir en primera instancia el tutor y en segunda instancia el director respectivamente. Siguiendo con los procedimientos y la velocidad de los documentos que se generan, la normativa referente al procedimiento administrativo común ya nos insta aquí que la forma de generación y notificación sea a través de medios electrónicos. Esto, que a priori puede pasar un poco desapercibido a la hora de leer la normativa, es uno de los puntos donde debe avanzar más la orientación educativa, como ya sabemos. En el mismo sentido, también se expone la obligación de resolver, por ejemplo, en la reclamación de un informe, tal como establece la Ley 39/2015, en el plazo de 10 días, o ante la llegada de cualquier escrito al centro, que si no tenemos un plazo fijo concreto, este se fija de manera general entre los 3 y los 6 meses como máximo. Y por último, nombrar el procedimiento de silencio administrativo, que por regla general, siempre que haya silencio por parte de la administración, por parte nuestra, será positivo para los procedimientos iniciados a instancias de los interesados, salvo cuando estos vayan a pedir o solicitar actuaciones que no correspondan. Ejemplo de ello es la reclamación de un dictamen de escolarización. Si la administración no contesta, la familia llevará la razón en la firma del no acuerdo. Pero por otro lado, no se le dará la positividad de una solicitud de esa petición que haga si, por ejemplo, la familia pide por escrito que el alumno esté escolarizado o flexibilizado en un curso superior, sin que el alumno sea en primera instancia considerado de alta capacidad. Respecto a las notificaciones que debemos hacer desde la orientación educativa a diferentes agentes educativos de manera general, se estipula que esta debe estar cursada en el plazo de 10 días y que se practicarán preferentemente por medios electrónicos. También la normativa que regula el procedimiento administrativo común estipula la posibilidad de las notificaciones en papel, que hacer ante una notificación infructuosa o la publicación de diferentes notificaciones. Y respecto a la validez de estas notificaciones, respecto a su forma, tenemos que tener en cuenta que haya constancia del envío, que haya constancia en la recepción y acceso por parte del interesado, que queden reflejadas las fechas y la hora de la firma, que esté el contenido íntegro de la notificación y que queden identificados el remitente y el destinatario. Un ejemplo claro de una buena validez sobre una notificación será la cita de una familia para hablar con el orientador educativo o la devolución del contenido del informe de evaluación psicopedagógica.
Actualmente, como ya sabemos, muchas de las notificaciones que elaboramos y hacemos desde el perfil orientador no tienen un registro o rastro electrónico que pueda registrarse en el sistema de gestión de la información SENICA, por lo que toda esta documentación deberá incorporarse al expediente del alumno. Por otro lado, como orientador educativo, hay diferentes momentos en los que no solo emitimos informes de evaluación psicopedagógica, sino que también emitimos otro tipo de informes que en general todos tienen las mismas características dentro de la administración pública. Y es que son preceptivos necesarios para resolver, en el sentido de que cualquier procedimiento administrativo realizado por nuestra parte debe quedar en un informe recogido. Otra de las características es que los informes son facultativos y no vinculantes, es decir, que se pone en valor el carácter orientativo y de asesoramiento de esos informes. Y la última característica que hemos repetido hasta ahora es que el envío y la constancia siempre debería de ser por medios electrónicos y, como norma general, informar de su posible reclamación en el plazo de 10 días. Por último, otras cuestiones de interés en el procedimiento administrativo son los conceptos de nulidad y anulidad, que se refiere a que todo acto administrativo es nulo de pleno derecho si transfiere o lesiona los derechos y las libertades. Otro de los conceptos interesantes es el inicio del oficio del procedimiento del acto administrativo, como puede ser el inicio de un protocolo NEAE o de un protocolo de acoso. El concepto de impulso, que viene referido a que cualquier procedimiento que hagamos en la orientación educativa podrá verse sometido al principio de celeridad. Es decir, que el procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y a través de todos los medios electrónicos, respetando los principios de transferencia y de publicidad. Y por último, destacamos la importancia de realizar los trámites e instrucciones del procedimiento administrativo de manera adecuada, como por ejemplo el asesoramiento a los equipos docentes, la entrevista a familia en el marco de un protocolo de acoso o tener la constancia en la derivación de los servicios de atención primaria o a la unidad de salud mental. Y respecto a las posibles alegaciones que puedan surgir, lo interesante y lo importante es que se hagan en el tiempo y forma que hemos comentado anteriormente y ser meticulosos a la hora de recabar y aportar pruebas que fundamenten el contenido de cualquier tipo de informe que generemos. Un contenido que no menos interesante se refiere a la capacidad de obrar y los derechos del interesado, en nuestro caso la familia y el alumnado. Así, en el artículo 3 y siguiente de la Ley 39/2015 encontramos esa lista de derechos para que las personas interesadas, las que interfieren en nuestro procedimiento de la orientación educativa. Así, la familia tiene derecho a la utilización de medios electrónicos para relacionarse con la administración, la utilización de las lenguas oficiales para poder comunicarse, el acceso de archivos y registros que refieran al propio alumnado y a su expediente, a ser tratados con deferencia, a exigir responsabilidad en el caso de que la existiera, y tener derecho de protección de datos tanto de familia y alumnado como de sus características personales y profesionales. También tienen derecho a conocer el estado de su procedimiento, como por ejemplo conocer el punto en que se encuentra una evaluación psicopedagógica de su hijo. También tienen derecho a la obtención de copias de todos los documentos oficiales que hay en el expediente del alumno y al derecho de entrega de pruebas. Aquí hacemos un pequeño inciso y es en la obtención de copias, por ejemplo, de las copias de las pruebas de psicométrica que se le hayan aplicado a un alumno. Una buena práctica es mostrar a los padres todas las pruebas que se le han aplicado al alumnado, pero siguiendo criterios de seguridad y de licencias de autor. Los cuadernillos de aplicación de las pruebas no pueden entregarse en su totalidad, pero sí entregar una copia de las carátulas de los resultados. Y estas además deberían de subirse como documentos anexos en el apartado correspondiente del informe de evaluación psicopedagógica. Siguiendo adelante, la familia también tiene derecho a que nos identifiquemos, a no presentar documentación que no corresponda y que se le requiera, a tener una defensa o tener una asistencia de un asesor en diferentes procedimientos, como por ejemplo traer a un abogado a una entrevista de protocolo de acoso. Y por último, tener derecho a recibir información, orientación y estar al tanto de los procedimientos sancionadores que se le puedan obligar. En el mismo sentido, la Ley 9/2007, a partir de su artículo 79 en adelante, también plasma los derechos de la familia respecto a la administración educativa. Más recientemente, en una normativa que sí ya no es más familiar, en los decretos 327 y 328, en los títulos 1 y 3, es donde se plasman los derechos y obligaciones de la familia y también se regula la participación del alumnado.
En términos muy generales, siempre debemos respetar a la familia para que sean informadas, ser oídas en cualquier procedimiento y podamos suscribir los compromisos educativos y de convivencia a los que se refieren las diferentes normativas. Momentos clave en los que el orientador pone en juego el respetar esos derechos y deberes, por ejemplo, en la aplicación de los diferentes protocolos de la Orden 20 de junio de 2011, que por regla general suele darse en el paso 4 cuando se informa a la familia. Por último, en este apartado de tramitación de procedimientos no podemos dejar pasar sin comentar la continua coordinación y colaboración con el profesorado. En el Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre nos dicen el código de conducta que debemos llevar y de aplicar ante las actuaciones ante cualquier procedimiento administrativo. Por decir alguno de ellos, nombramos el de objetividad, el de responsabilidad, el de ejemplaridad, eficacia y el de honradez, que al fin y al cabo viene a ser un compendio de los principios generales que cualquier funcionario público debe de tener, dividiéndose en dos, los principios éticos y los principios de conducta. Siguiendo con los ámbitos de actuación y los perfiles profesionales de la orientación educativa, nos centramos ahora en concreto en la presidencia de los orientadores en los órganos colegiados. Así, lo más característico lo encontramos en el decreto 213/1995 y el decreto 327/2010, donde se regula la organización y funcionamiento de un equipo de orientación educativa y un departamento de orientación. A esta normativa, aunque sea muy concreta, se le aplica irremediablemente la supletoriedad de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía y la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. En resumidas cuentas, la presidencia del órgano colegiado se refiere al desempeño de las funciones como jefe de departamento de orientación educativa, que las podemos ver aquí, y las funciones como coordinador de un equipo de orientación educativa, que están aquí. También se hace mención, a partir de los artículos 15 en adelante, de la importancia de respetar ciertas cuestiones respecto al funcionamiento del departamento y del equipo. En concreto, velar por el desarrollo de las reuniones de coordinación, de los plenarios, de la ejecución de las actas y de la toma de los posibles acuerdos. Así, de manera rápida, cualquier convocatoria o sesión puede hacerse de manera presencial como a distancia, y para que sea válida su constitución será necesario que estén el jefe de departamento o el coordinador y la persona designada como secretario en el asunto, además de la mitad de los miembros que componen el departamento o el equipo, o si están todos en ese momento, se valida la sesión y los acuerdos, aunque no haya convocatoria, pues también se pueden aprobar en el momento. La convocatoria en sí, como ya os he comentado anteriormente, deberá de hacerse por medio electrónico y con el orden del día y la documentación adjunta que pudiera tratarse en el momento. Los acuerdos adoptados será por mayoría de los votos, y una cuestión muy interesante es que si algún profesional vota en contra o se abstiene en el asunto, quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad. Como hemos dicho antes, aparte de las funciones del departamento y del equipo, los representantes de estos órganos también se suplementan con lo recogido en la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, y aquí vemos pues algunas de las funciones de la presidencia y también algunos de los derechos de los miembros de los departamentos de orientación y de los equipos de orientación educativa. Y por último, un apunte interesante sería las funciones de la secretaría de estos órganos y del contenido y de la forma propia del acta que se elabore, así como el procedimiento para su elaboración. Y bueno, llegando ya casi al final de esta presentación y de este vídeo, quisiera hacer un inciso sobre estos dos procedimientos tan importantes para nuestra práctica orientadora, como son la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Así, como hemos visto hasta ahora, mucho del reglamento que organiza la función pública se pone en práctica a la hora de realizar un informe de evaluación psicopedagógica. De esta manera debemos ser coherentes en la realización del procedimiento previo a la detección como tal, ser rigurosos con los jefes de estudio en aplicar los criterios de priorización y que estos queden incluidos en el proyecto educativo, ser profesionales y transparentes en la toma de decisiones a la hora de identificar al alumnado NEAE y a la hora de aplicar el proceso de evaluación psicopedagógica, recordar el carácter prescriptivo y la elaboración de ese informe para posteriormente informar a la familia del contenido del mismo y asegurar el derecho a estar en desacuerdo y oposición. En este trámite no podemos olvidar tampoco el protocolo de padres separados, que nos obliga a informar por partes iguales a ambos progenitores que mantienen la patria potestad. No debemos olvidar que las instrucciones también nos instan a informar al alumnado sobre el procedimiento de la evaluación que se ha seguido con él. Y por último, poner en valor la capacidad que tiene el informe de evaluación psicopedagógica para movilizar recursos personales y materiales, así como poder
determinar una adecuada necesidad específica de apoyo educativo y una mejor propuesta de atención educativa. En el mismo sentido, la elaboración del dictamen de escolarización ya sabemos que es una consecuencia de la evaluación psicopedagógica, que está encaminada a la adopción de una propuesta concreta de modalidad de escolarización. Por último, la resolución de las discrepancias respecto al informe y al dictamen queda recogida en la instrucción 8 de marzo de 2017, que no viene a ser otra cosa que una concreción de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. En líneas generales, presupone un plazo de reclamación de 10 días al informe de evaluación psicopedagógica y una notificación del desacuerdo en el momento de la firma del dictamen de escolarización. Así, ante una reclamación, se formaría una comisión técnica en la delegación territorial que emitiría una resolución y esta sería comunicada al interesado, poniendo así fin a la vía administrativa, que no quita que los padres pudieran recurrir posteriormente a una vía judicial. Y por último, y ya a modo de conclusión, podemos decir que el universo de la orientación educativa implica y conlleva una gran complejidad en el desempeño y desarrollo de todas sus funciones. A la vista está que cualquier procedimiento o acto administrativo que desempeñe el profesional de la orientación educativa conlleva una gran responsabilidad asociada al ejercicio y por ende a la ciudadanía para la que servimos. Esta gran cantidad de funciones y gran responsabilidad que recae solo en nuestro perfil requiere y necesita de una formación constante y permanente, no solo para la actualización y perfeccionamiento del rol orientador, sino para la profesionalización del puesto que ocupamos. Y como consecuencia de todo esto que hemos visto hasta ahora, poder poner en valor a toda la red de orientación como funcionarios públicos relevantes. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.